Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para el hogar. ¿Cuáles son las compañías en las que es más económico contratar este tipo de seguros para protegerse contra los riesgos más importantes contra los que una vivienda está expuesta? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de la semana con la presencia de Marcelo Lascano. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y a responder a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está Yamila Escala, que han retornado después de haberse tomado unos días la semana pasada, y también está Augusto Posleman para repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Hola, bienvenidos una vez más. Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy, y justamente en esta primera semana de gestión del nuevo titular del Banco Central, Alejandro Banoli, el dólar paralelo cayó en sus distintas variantes. Por ejemplo, el blue llegó a caer 70 centavos para cerrar el viernes alrededor de los 15 pesos. Santiago amplía esta información. Muy activo se mostró el presidente del Banco Central durante sus primeros días de gestión. Se reunió con los principales banqueros del país y luego viajó a Washington a la asamblea anual del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y al parecer, por los primeros resultados, logró por lo menos, que la gente piense que no va a haber en la Argentina una devaluación inmediata del peso. Ese fue el mensaje que dio, que no vamos a devaluar, fue lo que dijo. También el ministro de Economía ratificó, y aparentemente el gobierno está siguiendo esta estrategia de microdevaluaciones muy pequeñas, por ahí 1 o 2 centavos por semana, pero sí sin que haya un fuerte salto brusco en el precio del dólar. ¿Qué hizo además el nuevo presidente del Banco Central? Bueno, subió la tasa de interés fuertemente para depósitos a plazos fijos para los ahorristas minoristas. De un 19-20% pasó un 25-26%, obligando a los bancos a tomar un porcentaje por arriba del 80% de la tasa Badlar, a ofrecer a los ahorristas. Eso hace que sea más atractivo los depósitos en pesos a plazo fijo, y por lo tanto que se reste así demanda al dólar blue, que, como decías, Alejandro, bueno, bajó fuertemente en la semana. Llegó a cotizar cerca de 14,50, recordemos, del pico de 16 pesos que había llegado en los días previos, la semana anterior, y cerró la semana en torno finalmente a 15 pesos. También el gobierno, le ha pedido a las aseguradoras y otras empresas que vendan sus dólares, sus bonos en dólares, y así también tratar de regular un poco lo que es el mercado del dólar contado con liquidación. Otra de las preocupaciones del gobierno. Es decir, mucha actividad, muy activo el nuevo presidente del Banco Central. Vamos a ver cómo le va con esta estrategia de frenar la corrida cambiaria. Por ahora el desafío sigue siendo la inflación, y sobre eso no hay mayores novedades. Claro, exactamente, importante, ¿no?, lo que vos decís. O sea, si bien se tuvo éxito en esto de calmar el mercado cambiario, no se dio ninguna señal de cambios de fondo, ¿no?, en particular justamente del tema de la inflación. Y acá hay que decir que en la medida en la que no se den estos cambios, el gobierno va a seguir atrapado en esta disyuntiva que venimos viendo en estos últimos meses entre más tensión cambiaria, más pérdida de reservas o más recesión. Sí, Ale, sería bueno dar señales claras, ¿no? Recordemos que durante meses se habló de cierto debate o pelea entre Kicillof, el ministro de Economía, y Juan Carlos Fábregas en torno a la suba de la tasa de interés, que el ministro de Economía no quería subir la tasa de interés para no agudizar la recesión. Y sin embargo, lo primero que hace el nuevo presidente del Banco Central, a gusto del ministro de Economía, es subir la tasa de interés, por lo menos para depósitos minoristas. Es decir, que no hay una señal muy clara. Debería haber un plan antiinflacionario, si contempla suba de tasa de interés, que finalmente se diga y se haga. Son las señales que están esperando en el mercado. Sí, ahí igual quiero decir que no hubo tal contradicción en el sentido, ¿no?, de que en verdad las resistencias del ministro de Economía a subir la tasa de interés tenían que ver con subir el costo de crédito, ¿no? Y en verdad Fábregas no eso, se subió la tasa que se le paga a los depositantes, pero se mantuvo la tasa que se cobra a los préstamos, o sea que se atenta o se apunta, digamos, directamente contra la rentabilidad bancaria, independientemente de que esta sea alta o baja. Es seguramente lo que el expresidente del Banco Central no quería hacer, digamos.
Sí, son muchos vaivenes. La presidenta ni siquiera hizo referencia, ¿no? Se va el presidente del Banco Central en Argentina y como si acá no hubiera pasado nada. Es lo que hablo cuando digo, bueno, señales poco claras. Definitivamente, eso sí, en eso vamos a coincidir todos. Bueno, muy bien, vamos a seguir ahora con información de seguros para el hogar. ¿Cuánto sale asegurar una casa contra los riesgos más importantes contra los que está expuesta y en qué compañías es más económico hacerlo? Un seguro que no es obligatorio todavía, ni mucho menos. Hay mucho por hacer en este mercado, en este sector del seguro, pero que es muy importante. ¿Cuán relevante es estar asegurado y disponer de ese dinero cuando uno tiene un problema en su casa? Nada más ni nada menos que el lugar donde vive. Entonces, como siempre, les vamos a presentar un ejemplo para saber en qué valores nos estamos manejando y que usted, de acuerdo a las características de su hogar, bueno, se ubique dentro del ejemplo, y si no, obviamente puede consultar con nosotros, con las compañías aseguradoras, con la superintendencia. Tiene muchos canales para hacerlo. Uno tiene la factura de gas, tiene las facturas del agua y se va a dar cuenta que los valores que les presentamos son muy inferiores, representan muy poquito en función de los gastos que uno tiene con una casa, con un departamento, en provincia, en capital, donde sea. Entonces, como siempre les vamos a contar, en este caso, una casa de 200 metros cuadrados en San Fernando, 1.800.000 incendio edificio, la primera suma asegurada. También 120.000 incendio contenido, 18.000 robo general, electrodomésticos también en el mismo monto, 100.000 responsabilidad civil linderos y 75.000 pesos responsabilidad civil privados. Esto incluye granizo y el adicional de ciclón, vendaval, huracán y tornado. Entonces, en este momento, para este ejemplo, tenemos los siguientes valores en el mercado y arrancamos 198 pesos por mes para lo que es Provincia Seguros. Un poquito más arriba, Allianz en 203 pesos. Federación Patronal, 215 pesos. La Holando, 216. La segunda, 221 pesos. Estos los valores más económicos, como les decíamos. Si vamos un poco más allá, QBE 224, Mercantil 228, Liberty 230, Rivadavia 231 pesos y San Cristóbal 233. Ahora bien, ustedes saben que como siempre consultamos con las compañías la posibilidad de contar con una cobertura para los daños por agua, aquellos que nos traen las inundaciones. Y las opciones son pocas, pero son tres. ¿Sí? Tenemos a Provincia Seguros en 220 pesos, la segunda 235 y Allianz 239. Si uno piensa en el ejemplo anterior, le estamos agregando daños por agua, pero hay una diferencia de entre 20 y 30 pesos. Entonces, por ese monto, muchos estamos dispuestos a acceder a esta cobertura pagando la diferencia. En este caso, el adicional de daños por agua cotizado cubre daños por inundaciones causadas por lluvias hasta 12.000 pesos. Seguro importantísimo que usted tiene que consultar más de una compañía y siempre, si ya lo tiene, preguntar si no está infrasegurado. ¿Por qué? Porque al momento de tener el problema, uno tiene que contar con el dinero para poder tener esa casa de nuevo, porque si no, en un cuarto solo, en comparación de la casa que teníamos anteriormente, es muy difícil. Nos vemos que por menos de lo que cuesta una cena para 2 personas hoy puede asegurar. Es el costo mensual de asegurar su vivienda contra todos estos riesgos, contra los que acaba de mencionar Yami. Muy bien, vamos a comenzar el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, mercados que se derrumbaron en los últimos días. De hecho, bueno, desde que se inició la gestión de Banoli han tenido una caída muy importante, después de haber crecido muy fuertemente desde comienzos de año hasta la fecha. ¿Es así, Augusto? Es así, sí, la señal del cambio de presidente del Banco Central no fue tomada positivamente y poco lo que hablamos recién es una mezcla de caída del tipo de cambio, lo que se ve reflejado en los precios actuales, de lo que se llama el famoso contado con liqui, por un lado, y algo de incertidumbre también, ¿no? Pero separando, digamos, los conceptos, uno ve que la gran parte de la caída que hemos visto en los precios tiene mucho más que ver con un tipo de cambio que ha caído que con la caída real de los precios. Esto es muy fácil verlo cuando uno compara precios en Estados Unidos, por ejemplo, de las acciones que cotizan en Estados Unidos, por ejemplo, YPF, con la misma cotización en Buenos Aires, en pesos. Uno compara los dos valores y puede tener un tipo de cambio de referencia.
y después uno mira los precios en pesos, la caída que han tenido, y en dólares lo que han caído, y prácticamente el 80% de la caída que hemos visto esta semana tiene que ver más con una caída en pesos y no tanto en dólares, ¿no? Bueno, y como decía Santiago hoy hace unos instantes, esta caída también tuvo un componente del mercado de seguros, ¿no? Una intervención en este mercado cambiario de las compañías aseguradoras, ¿no? Esto lo hemos visto sobre el final de la semana, sí, hay, digamos, esto es más bien rumores, todavía no hay ninguna norma, digamos, concreta que haya determinado que las compañías de seguros tengan que vender, pero sí la superintendencia le ha pedido a las compañías de seguros que informen sus deudas en dólares y sus tenencias de activos en dólares y que lo reporten a la superintendencia, y eso fue tomado en cuenta en el mercado como un anticipo de lo que podría pasar, algo similar a lo que hemos visto con los bancos, que el Banco Central ha obligado a los bancos a vender parte de sus tenencias en dólares hasta un tope máximo del 30% de su patrimonio. Bueno, probablemente el mercado está descontando que algo de esto pueda venir en el futuro, entonces se adelantan y empiezan a vender algunos activos en dólares. Muy bien, perfecto. Bueno, con esta información nos estamos yendo a un corte. Quédate ahí en instantes, estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso y vamos a comenzar a contestar todas sus consultas. Empezamos con las preguntas sobre la situación de las entidades financieras. Por ejemplo, la de José sobre el Banco Meridian. Para José, entonces, un banco que ofrece tasa de interés muy atractiva para depósitos a plazo fijo, una de las más altas. Vemos sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 52 millones de pesos, depósitos por 380 millones y acumula resultados positivos, según el Banco Central, de 12 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco Meriva. Bueno, cambiamos de tema y justamente a partir del mes que viene los empleadores deberán asegurar en una ART a su personal doméstico. Esta cobertura va a tener un costo de entre 130 y 230 pesos mensuales. Estefanía Daníbali habló con la gente sobre esta medida. Café Financiero entrevistó a la gente para saber si están de acuerdo con esta nueva reglamentación y si creen que brindará mayor protección a los trabajadores domésticos. Hay que asegurarlos, o sea, ya sea su futuro con aportes o también, o sea, los riesgos de trabajo, sobre todo en los espacios domésticos donde hay muchos accidentes. Tienen que estar cubiertos como cualquier otro trabajador y le daría todos los beneficios que tiene que tener. Sí, estoy de acuerdo porque obviamente necesitan un amparo ante una cuestión de cualquier accidente laboral. Lo que pasa es que es un poco excesivo para una empleada como yo que tiene que pagar eso y salir a trabajar y dejar a sus hijos con alguien. Sí, creo que es correcto porque justamente son trabajadores y tienen derecho como todos. ¿La contratarías vos? Sí, siguiendo justamente la reglamentación. Y porque deben tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador. En definitiva es mi trabajo en sí. Oh, muy bien, a partir del mes de noviembre entonces el personal doméstico, los trabajadores domésticos tendrán a dónde acudir en caso de accidente, tanto durante el desempeño de sus tareas como en la ida y la vuelta del trabajo. Bueno, vamos a responder ahora, antes de cerrar este bloque, una última consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Para Julia, que nos consultó sobre la situación de Seguros Rivadavia, esta empresa presenta un activo de 2.724 millones de pesos, pasivo 1.960 millones, patrimonio 764 millones, resultado positivo 289 millones de pesos, primas 2.271 millones e informa 6.578 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, Café Financiero en Facebook como figura ahí abajo, nos mandan sus consultas, lo que tengan para preguntarnos y les respondemos. Bueno, información muy importante que, como siempre decimos, deben tener en cuenta, deben tener presente al momento de evaluar con qué compañía de seguros asegurar su patrimonio, porque en caso de siniestro, si la compañía no tiene los indicadores de solvencia adecuados, puede no cumplir con sus compromisos y puede dejarlo a usted en problemas en ese momento tan delicado. Cerramos de esta manera el bloque. Al regreso vamos a estar analizando las principales noticias económicas de la semana con la presencia de Marcelo Lascano.
Pues ya estamos aquí con la presencia de Marcelo Lascano para analizar los temas más importantes que ha dejado esta última semana. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? Bien, un gusto estar con ustedes. No, gracias por venir una vez más. Es un esfuerzo, pero me reivindica frente a otros minus esfuerzos, que no los hago. Dale, gracias por venir una vez más. Bueno, muy bien. Una semana en la que la nueva gestión del Banco Central, como venimos hablando a lo largo del programa, logró desinflar el dólar paralelo en sus distintas variantes. Justamente la pregunta tiene que ver, ¿no?, con ¿por qué crees que Alejandro Banoli, ¿no?, el nuevo titular del Banco Central, ha logrado en estos pocos días que ha estado lo que Juan Carlos Fábrega no lograba, ¿no?, bajo ninguna circunstancia? De hecho, bueno, se fue con un tipo de cambio en un nivel récord, ¿no? Bueno, porque ese es un fenómeno que solo existe hasta donde yo sé en la Argentina, que cualquier temblor, aunque sea una respuesta geográfica, se traduce en una demanda de dólares, y cualquier alegría, que puede ser un partido de fútbol a lo mejor afortunado o que se esperaba otro resultado, cambia también el humor y con las cotizaciones y se venden más pelotas. Esto significa que el deporte pasa a ser un componente importante del PBI. No, yo creo que hay cosas que son medio inexplicables. No por Banoli, porque a quien conozco hace muchos años, sino porque es como si el mercado necesitara ciertas respuestas, ciertos estímulos. Yo no digo para progresar, para sobrevivir, pero Argentina es un país, digamos, con contrastes muy grandes y nunca se sabe bien a qué responden, sobre todo en los mercados, este tipo de mercados financieros y sobre todo el bursátil, donde hay apuesta, hay entusiasmos, hay negocios, hay empujones que no tienen nada que ver con la realidad subyacente. Bueno, creo que el cambio se debe a una esperanza de que las cosas mejoren. Pero el país viene mal hace muchos años, este no es un problema de esta administración. Yo te lo decía el otro día en una charla más formal que esta. Uno se pone contento por algunas cosas y está bien que así sea, y no hay que transmitirle a los jóvenes pensamientos pesimistas. Pero la verdad es que la Argentina no existe en el mundo, es de la realidad. Y la Argentina existió en el mundo, con desaciertos, en fin, pero existió. Y la Argentina, según indicador, fueron las reservas internacionales propias, que en el 46 después se dilapidan, se gastan mal, no quiere decir que se hayan tirado al mar. Esto fue un episodio. Luego en las crisis petroleras pasó lo mismo. Ahora nunca a esta solvencia que tiene la Argentina formulamos un programa económico creíble, no un plan como le gustaba a los chicos socialistas hace unos años, sino un programa diciendo, bueno, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué alianzas estratégicas en la región? Nosotros dejamos pasar, y esto lo aprovechó Chile, lo aprovechó Brasil, y hoy lo está aprovechando Uruguay muy bien. Quiere decir que acá no hay un pensamiento estratégico, con el cual yo he insistido, y algunos, seducidos por la aritmética, que no la conocen bien tampoco, creen que esto es una chantada. No, chantada no, pues en todos los círculos mundiales donde se hace análisis económico, está acompañada de comparaciones. Todo análisis, alternativa 1, 2 y 3. Y generalmente aparece lo que en la facultad le decimos un gancho, una ecuación, para ver la consistencia. En la Argentina no existe. Entonces yo digo, esto hay que aprovecharlo, con Banoli, sin Banoli, y le deseo suerte porque lo conozco, de la época que yo pertenecía al Grupo Fénix, y me fui hace 5 años, pues digo, es una evocación. Pero la realidad es que no pasa solamente por un funcionario, pasa por la consistencia de una política, pasa por menos enojos de la presidencia con quien quiera que fuere. Por eso, lo que ves, digamos, de alguna manera, con esto que estás diciendo, es una continuidad más que algún cambio. No, es que no se puede cambiar, porque contrariamente a lo que es el pensamiento de los liberales puros, ortodoxos, como caballos que ven el césped y se lo comen, la realidad es que la Argentina siempre fue un país así, muy jugada con los encargados de la economía. Cavallo fue un ejemplo, y ahora muchos se arrepienten, no contra el personaje, sino contra la decisión de haber adherido a un programa que era ultraliberal. Y este no es un problema de liberalismo, no. El liberalismo triunfó en el mundo y el socialismo en algunos aspectos, con menores rebotes positivos, también triunfó en el mundo. Rusia, que perdió la Guerra Fría, etcétera, fue un país socialista, con todos los ejes y manejes, y lo hizo bajo la impronta socialista, no solamente con un problema de decir no niego el mercado. Lo que pasa es que nosotros no encontramos el camino que encontró Brasil, que encontró Chile, que encontró Uruguay, Ecuador hoy, con un personaje que no es, digamos, lo mejor de la derecha
en el sentido de sus definiciones. Y bueno, y la Argentina sigue flotando. Hoy es un momento extraordinario para que la oposición formule algo, no formula nada. Hoy lo decíamos en un almuerzo. Todos están esperando, no por una perversidad contra el gobierno, están esperando que, bueno, a ver, ¿qué alternativa hay? Y claro, Cristina se agranda con toda razón porque se da cuenta que nadie piensa nada. Sí, está muy fragmentada realmente, ¿no? Aparte se ven cosas extrañas como la foto de Massa con Morales, pasan ese tipo de cosas en la oposición, pero quería preguntarte... Eso demuestra inmadurez, después te la sigo. Dale, pero quería preguntarte por las reservas, ¿no? Porque parece que hoy en día es un indicador clave. El gobierno salió a decir que no iba a devaluar. En la Argentina cada vez que dicen que no van a devaluar, algo pasa. ¿Te parece que se va a poder mantener este tipo de cambio con la caída de reservas como viene hasta ahora? Yo creo que es muy probable que suelten un poco las rigideces que existen con respecto al capital extranjero. Es la única variante porque, bueno, no improvisas una estrategia exportadora, no tenés producto. Si es el agro, si es un novillo, 3 años, tenés que esperar que la vaca quede embarazada para... Claro. Luego, si son artículos industriales, bueno, es mucho más difícil porque no hay un mercado, tenés que ir a invertirte en algún otro. Y si son artículos más delicados, bebidas, alimentos, la moda, donde tenemos campos, no lo hemos continuado. Entonces es difícil. Es muy probable que se abra alguna posibilidad para algún capital que quiere venir, al cual le van a exigir algunas cosas desproporcionadas, como siempre hacemos nosotros, y los tipos traerán. Lo que pasa es que el capital cuando viene no viene líquido, viene con herramientas, viene con tecnología que la valorizan. Entonces algo positivo puede pasar, pero el discurso hay que pararle un poco los decibeles de agresión. Pero es que los capitales van a venir, digamos, cuando queda solo un año de gestión para este gobierno. Sí, porque el que viene no puede hacer otra cosa que sino aceptarlos. Y este gobierno tiene que irse mejor de lo que sospechan quienes no lo quieren y quienes ven conspiraciones por todos lados. El gobierno no puede irse en malas condiciones, sobre todo que la señora Cristina es una señora que tiene una profunda vocación política desde hace mucho. Hoy se le ve ya los ímpetus como para poder gestionar una nueva... No tiene posibilidades porque es una mujer relativamente sos optimista, digamos, considerás que el gobierno va a conseguir los capitales, los dólares que necesita para evitar una nueva devaluación. Siempre y cuando ceda. ¿En qué sentido? ¿A qué te referís? Y bueno, que te piden algún condicionamiento. Los petroleros, tal zona, los industriales con posibilidad de exportación o subsidiaria de una compañía extranjera que tengan la posibilidad de decir, bueno, yo me meto en este mercado, pero a mí no me venga con retenciones o con derecho a exportación. Claro, pero... Y cuando vos estás angustiado tenés que aflojar. Pero a 8.50, Marcelo, un capital extranjero que viene tiene que cambiar los dólares a 8.50, por eso ni los turistas cambian a 8.50. Es verdad, muy difícil. Buscarán alguna forma de ajustar o con alguna otra combinación, bajar el impuesto a las ganancias, la tasa, que va a ser, si exportan mucho, va a ser atractiva. Entonces, de esa manera, en vez de la tasa arriba... ¿Un desdoblamiento del tipo de cambio lo ves como algo posible? En este gobierno lo veo, este gobierno como no es ideológico, puede hacer cualquier cosa. Dentro de los parámetros naturales de los orígenes del justicialismo, de los compromisos y de algunos personajes que algunos se olvidan de lo que pensaron toda la vida, en todos los gobiernos. Porque la poltrona es cómoda, bueno, pensando bien, buenos resultados personales, honorarios, viajes, como diría Scalabrini Ortiz y Copetini. Pero cuando vos te aprietas el zapato y te aflojas el cordón. Ahora, Marcelo, el FMI salió a decir que la Argentina va a tener una recesión de 1.7 el año que viene. ¿Te parece que se quedó corto o fue demasiado pesimista? No, yo creo que está en ese orden. Ojo, yo no tengo... Hay que tener un material que teníamos en el estudio en otro tiempo. No, yo creo que es razonable pensar eso, porque la pegada de vuelta es costosa. Tenés que convencer a los que operan, tenés que convencer a los que van a venir a invertir, tenés que convencer a los dirigentes gremiales que se dejen de jorobar con el tema de pedir aumento de salarios sin referencia a la productividad. Acá hay que negociar en serio. Cuando la CGT, y no estoy en contra, tengo muchos amigos, dice 30%. Bueno, sí, pero hay que hablar si es posible, si el sistema financiero responde, si la liquidez de las empresas, dónde van a colocar la producción, quién compra, quién exporta. Nadie explica nada. Muy bien, bueno, Marcelo, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Nos vamos entonces con las conclusiones de Marcelo Lascano sobre la situación de la economía, sobre estos primeros pasos de la nueva conducción del Banco Central y esta, por lo menos temporal, que se ha desinflado el mercado cambiario en estos últimos días y se ha generado una relativa calma. Nos vamos entonces, nos reencontramos mañana a las 19:30 aquí en Metro.